Chivo ocultos, yo soy Pipe Porras y en esta entrega veremos qué es arte. Fue muy difícil conseguir el libro de Antonio Montaña, libro que nació por patrocinio y requerimiento de Colcultura en 1971. En esta entrega veremos qué elementos componen una obra de arte y qué no. ¿Qué es arte? ¿Qué cosas hacen que el arte sea arte? Un hombre común puede responder a esta pregunta sin ruborizarse y con la seguridad que por fortuna la gracia divina dotó a los idiotas. Arte es, dirá señalando uno de los objetos, cualquiera o la totalidad que repletan este museo. La gente dice muchas cosas, como también pueden llegar a decir que arte es toda actividad no rutinaria y que podría llegar a representar una forma de vida. Otros dirán que arte es todo lo que representa una relación con un público y un escenario. Y muchos otros van por la vida diciendo que algo bonito o algo bien hecho es una obra de arte. O alguien que ha realizado bien su labor se autoproclama diciendo, por ejemplo, que ha hecho el arte de la medicina. Ok, como dijo el caracol, frescos. Tomemos como referente el ejemplo que nos pone el libro de las cuevas de Altamira donde hay arte rupestre, de las cuales un día salió un niño diciendo que habían dibujos, un científico que analizó los químicos de la pintura, un historiador que data los años de antigüedad, salieron arqueólogos y muchos otros. Sin embargo, ninguno dijo que eso era arte hasta mucho después de analizar las pinturas. Y esto basados en la habilidad técnica, en el conocimiento para manejar materiales y en la exactitud con que están elaboradas sus formas, teniendo en cuenta que fue elaborado por una especie en evolución. El objetivo entonces de quien pintó esas cuevas era comunicar una forma de cazar animales, para que al aprenderlo resultara más fácil esa tarea. Entonces aparece una transición entre saber de algo y saber para algo. Hasta aquí vamos bien, o más o menos. Like y suscríbete para que nos llegue la musa de la inspiración. Listo, la palabra arte en el griego significa la suma o conjunto de técnicas o conocimientos en un tema especializado. Pero no es lo mismo una persona que de un trozo de mármol saca una lápida a una persona que de un trozo de mármol saca una escultura. Luego se usaría la palabra arte solamente para referirse a la poesía. Y por eso en la Edad Media a escultores y pintores se les llamaba artesanos. En el oscurantismo, época donde se prohibían y se quemaban obras diferentes a la religión, arte era sinónimo más de reflexión que de entretenimiento. Y ojo, porque la presión social nos ha llevado a pensar que arte es todo aquello que nos provoca una emoción, aunque esta concepción tan inexacta sí tiene algo de cierto. O sea, es que ni Sócrates ni Aristóteles se atrevieron a definir esta palabra, sino que daban por hecha su existencia. Arte y artesanía. Entendemos que labor artesanal es esa actividad que va de un material dado y lo convierte buscando un fin específico. Un silvicultor siembra un árbol, lo cuida y luego lo vende como madera. Otra persona, por ejemplo, toma esa madera y hace cucharas. En ambos casos hay un fin y un saber hacer algo. El artesano sabe lo que quiere hacer desde un principio. En el caso del artesano, las variaciones del producto son accidentales y para corregir esto el artesano encuentra nuevas formas de trabajar y apenas la encuentra, la repite una y otra vez. Este conocimiento va generación tras generación, pero si se interrumpe, se desmejora el producto. Para obtener una artesanía se necesita de una materia prima y de un conocimiento previo, como el ejemplo de las cucharas. Pero además, la artesanía es solo un eslabón en la cadena de artesanías hechas por otros. Las cucharas son el producto, son la artesanía, producto de un árbol que otro artesano sembró. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una artesanía y una obra de arte? Primero, entre una cuchara y otra cuchara no hay diferencias, y si la hay, significa una mejora o una desmejora del producto, y esto por supuesto afecta su valor. Las pinturas de Piero della Francesca cambian de acuerdo a las necesidades y las limitaciones del lugar y de los recursos. Por otro lado, es muy difícil definir cuál cuadro es mejor, ya que su valor no se da por su igualdad, como en el caso de las cucharas, sino por las diferencias. Y en cuanto al fin del artista, no me vengan con el chiste, por ejemplo, de que el pintor pinta, porque no. No. Eso sería como decir que se fabrican cucharas por fabricar, y no. No. Resulta más difícil saber por qué Piero pintó sus cuadros. ¿Pintar qué y por qué? Cualquier respuesta puede resultar subjetiva y en este momento no queremos eso. Entonces el artesano sabe cuál va a ser el resultado de la fabricación de lo que hace. En ambos casos, el artesano y el artista escogen sus herramientas
y materiales para realizar su trabajo. Y de cierta forma el pintor también sabe lo que va a pintar, pero del artesano saldrá la cuchara, producto de generaciones de conocimiento. El pintor, aunque sepa la técnica, tenga el conocimiento, sepa componer y todo lo que quieran, es la primera vez que va a pintar la historia de la verdadera cruz, y aunque la pintara por segunda o tercera vez, el resultado para el artista se mantiene en el misterio. El pintor se puede permitir hacer cambios sin poner en riesgo el producto. El artesano, si hace cambios, desmejora o mejora la cuchara. En el artesano predomina el principio de continuidad, mientras que en el artista predomina el principio de diversidad. Y nos queda aún la duda de si el conocimiento en el arte y en la artesanía es necesario. Y sí, pero son caminos distintos. Me explico. El artesano usa la técnica para llegar a un fin, y si usa bien sus conocimientos, el producto no tendrá alteraciones. El artista, en cambio, usa sus conocimientos para ir solucionando los problemas que se le presentan en el camino. En este caso, si la solución de esos problemas cambia el resultado, no habrá una desmejora del producto. Podríamos decir que el artista se vale del proceso artesanal para generar una obra de la que tiene idea pero no tiene certeza. Y hablando de materiales, el artesano siempre necesitará una materia prima. Para hacer cucharas necesitas madera, para hacer madera necesitas la semilla del árbol. Materia prima que quizá ya fue fabricada por otra persona. Y habrá gente que me diga, el artista también necesita materia prima. Y yo le diré, ¿seguro? ¿Cuál es la materia prima de un soneto? ¿O de una obra teatral o de una canción? Arte y magia. La magia, aparte de ser un intento por explicar y dominar el universo, es también una forma de comunicación. ¿Lo mismo acaso que el teatro, la música con sus ritos y fórmulas? Ok, como dijo el Visco jugando cartas, barájemela más despacio. El teatro tiene un origen religioso. En el teatro y el arte en general se busca llevar al espectador a un éxtasis emocional, y el éxtasis implica un desdoblamiento, o sea, un salir de sí mismo para conocerse a sí mismo. Lo siguiente es lo que dice Antonio Montaña con respecto a la catarsis. Esta purificación no es el resultado de una apertura y ni siquiera de un deseo consciente del auditorio, sino la conclusión de un proceso inconsciente pero sabiamente dirigido. Qué gran parecido con los rituales del yagé, ¿cierto? Son dos eventos distintos, pero en ambos se produce un orgasmo individual o colectivo que libera las tensiones. La magia genera emociones y su labor es compensativa, como cuando una persona religiosa va a hacer algo muy difícil y se persigna antes de hacerlo. Ese ritual mágico lo fortalece. El arte también podría llamarse magia porque genera emociones. Es difícil separar el arte de la magia, y ambas cumplen una necesidad social y humana. ¿Cuál es la diferencia entonces entre arte y magia? Una eucaristía tiene efectos emocionales en sus feligreses, pero si trasladamos esa misma eucaristía a un teatro y el sacerdote es ahora un actor, entonces los feligreses o espectadores ya no sufren esa conmoción emocional porque verán el rito desde un punto de vista más conceptual. El cambio de ambiente hace que las palabras del sacerdote tengan menos credibilidad. Ahora, que la obra genere o no emociones, puede que sí y puede que no, pero ya como ritual mágico no funciona porque está fuera de contexto. En cuanto al arte, si tomamos la Piedad, por ejemplo, de Miguel Ángel, que puede tener valor mágico dentro de una iglesia o dentro de una catedral, y la cambiamos a un museo, no pierde su valor mágico, seguirá generando emociones por sí misma en el espectador. En resumen, al cambiar de lugar o contexto, una obra no pierde su esencia. En el arte, la emoción estética es un movimiento hacia, va de dentro hacia afuera. La emoción en lo mágico es una emoción de, cuando es de nosotros mismos de donde surge la emoción. Arte y juego. Como dijo el ciego. Vamos a ver, el juego es una actividad humana que existe desde hace mucho, igual que el arte, teniendo en cuenta que arte y juego significan algo similar. Niño que juega, to play. Pianista, to play. Vale. El juego tiene reglas como, tiene un inicio y un final con un espacio demarcado desde el comienzo. El juego requiere de un aprendizaje. El juego modifica una realidad y la asume a su manera. El juego requiere invención. El juego parte de un estado emotivo y crea un estado emotivo. El juego requiere de una materia prima. El juego es libre. Esto se nos parece mucho al arte, ¿cierto? Espere que queda una regla más. El juego es
Inútil. Aquí nos podemos quedar mucho tiempo explicando cada punto teniendo en cuenta que arte y juego coinciden en muchas cosas, pero nos centraremos solamente en las diferencias para comprender mejor. El juego requiere de un aprendizaje, por ejemplo. Primero golpeas el balón, que eso genera en ti una emoción que te hace repetir el movimiento. La repetición es la base de la creación de las reglas. Las reglas las aprendes. Si violas las reglas, cambia el juego o el modo de juego, o se crea el caos. De chaos, decían mis maestros, de chaos. Imagina que en el fútbol rompan la regla de no violencia y que se empiecen a agarrar y a tirar al piso. En el arte puedes romper las reglas y sin embargo la obra mantendrá su esencia. Por otro lado, la habilidad del jugador y del artista no es el resultado solamente de la práctica, ni tampoco el conocimiento de las reglas, sino de la constante invención, creatividad. La materia prima del juego y quizá muchas veces del arte sea la realidad. Por eso hay o debe haber siempre una constante invención para que el juego no se agote. Pero a diferencia del arte, el juego, al ser temporal, no crea obra. El juego no puede ser repetido sin someterlo a variaciones. El juego está en permanente cambio, no como una representación dramática, por ejemplo, en donde sí hay variaciones en la forma exterior o de interpretación, pero no cambia su esencia, su significado, lo que transmite. Recordemos que estas modificaciones son las que separan el arte de la artesanía, que hace imposible que se pueda fijar de una vez un proyecto. Esa libertad de modificación muchas veces no la tiene el juego, aunque sí la libertad de iniciar y terminar cuando se quiera, ya sea por el agotamiento del juego o decisión de los participantes. La cosa es que una vez acordadas las reglas del juego, se respetan o se sancionan. En la obra, la modificación no puede llegar al punto en que desvirtúe la obra misma. Y referente a lo útil del arte y del juego, el juego no es útil a menos de que lo llevemos a un campo mágico o educativo. Y el arte como elemento útil, aquí Antonio Montaña nos muestra un término claro con el ejemplo de los zapatos. Es decir, más allá de si el arte es un elemento útil o no, es si es un elemento de confianza. Los zapatos son útiles para caminar, para trabajar, y entre menos se sientan los zapatos, mejor cumplen su función. Van Gogh pintó unos zapatos y aunque no los podemos usar para caminar, vemos en ellos el paso del tiempo, la humedad, el material, y con toda esa información muchas veces sutil descubrimos el mundo de alguien. La obra de arte crea un mundo. Sin embargo, la persona usará sus zapatos para el oficio, porque son cómodos, bonitos, etc. Pero siempre los usará porque son para eso. En ese sentido, son un elemento de confianza. La obra de arte no es un elemento de confianza, porque la obra de arte es siempre distinta. Aunque el cuadro de los zapatos siempre esté ahí, no todos los días significa lo mismo. La obra de arte provoca en nosotros siempre un asombro. La obra de arte siempre te crea una realidad distinta. El juego también te sirve para invertir o modificar realidades, pero no recurrimos a él para crear estados emotivos. Por el contrario, es el juego el que se tiñe del estado emotivo del que juega. Arte y diversión. Diversión puede ser una forma de entretenimiento, ya que toda diversión no es necesariamente divertida. En la diversión buscamos emociones. Lo doloroso de Edipo, lo emocionante, es que sea él el único que no sabe que es él el asesino de Layo. Aún así, Edipo, como obra de arte, no es entretenimiento. Entretener es tenernos entre algo que no es de nuestra tendencia o fuera de sí mismo. Y Edipo hace todo lo contrario. Nos señala a nosotros mismos. Nos reafirma lo que somos, lo insignificantes que somos comparados con el destino o con los dioses. Y lo hace así sea por el camino de la angustia, en lo que nos hace más propios. Lo que no es entretención nos despierta y nos obliga a fijarnos en lo que somos y en lo que estamos. Por eso es tan peligroso ver telenovelas y televisión. El monstruo de la caja negra, decía mi bisabuelo. Algo divertido puede ser un chiste. Había una vez un pollito que cruzó la calle, pasó un carro y quedó paila. No todos se ríen del chiste porque cambia el mundo cultural. O sea, lo que es divertido para unos, para otros tal vez no. También hay arte con tintes de diversión, arte con magia, y arte que se convierte en diversión, como un cuadro que se pone en medio de la sala para presumir sus tonos rosa. Arte e imaginación. Ya vimos todo lo que probablemente es arte, o mejor, lo que no es arte. Einstein decía que no hay distancia entre el trabajo de un poeta y el de un físico, que ambos parten de una realidad, que ambos trabajan con un idioma simbólico, que ambos buscan la belleza, el orden de una fórmula. Partir de una realidad quiere decir respecto a la imaginación,
tener presente un mundo que no es en el que estamos ahora. Einstein, con la teoría de la relatividad, vio algo que otros no vieron hasta años después de comprobarlo, y esa es la diferencia con el arte. El artista, una vez imagina una realidad, es capaz de transformarla y construirla. El ingeniero o científico, una vez presenta su obra, la somete a un estado de verificación relacionado con su utilidad. El elemento de fantasía está presente en el arte. Fantasía como imaginación, en el sentido de representación de la imagen. Y entendamos representación como volver a presentar algo. Fantasía en esto es presentar algo que permanecía oculto o incógnito dentro del terreno de lo posible. Cuando el arte presenta realidades, esta realidad se mantiene presente dentro de la obra misma y es independiente de otras realidades. Es la realidad que sustenta la obra y que ha sido revelada con una desatención que está en la obra misma. Goya revelaba una realidad de su época sin un preconcepto que determinara su quehacer o que lo limitara. El Bosco convertía en realidad los mitos pintándolos con un ambiente popular que respiraba. El arte entonces busca a través de la técnica no una función de utilidad, sino una representación de realidades. Arte y lenguaje. Lenguaje es la posibilidad de comunicación. Aquello que transmite el lenguaje puede ser válido o no. No se determina el lenguaje por su sentido de verdad o error. Entre los tipos de lenguaje encontramos el silencioso, como la caricia, lenguajes que dicen lo que no quieren, como el político, entendido a la colombiana, y lenguajes difíciles de traducir, como los sentimientos. Pero en definitiva, el arte en relación al lenguaje nos quiere decir que la obra es autónoma, es decir, que su hablar no requiere de otros elementos más que del conocimiento técnico y del trabajo, de la libertad imaginativa y del deseo de expresión de otras realidades. Arte y autenticidad. Y para terminar, como dijo el Puercoespín, siempre cerramos con lo más importante, ¿no? Auto significa de sí mismo, para sí mismo, a sí mismo. Se ha dicho en las religiones que la naturaleza, el hombre y todo lo que existe es creación de Dios, lo cual nos quita la autosuficiencia y nos vuelve un reflejo. Y entendido así, nada de lo que existe, existe. Por tanto, el arte, que es un reflejo de la vida, pues es peor que la no existencia. Quitándonos ese concepto y dándonos el valor que nos corresponde, el artista es Dios, y como Dios crea sus propias obras y son sus hijos. Hasta antes del siglo XIX el artista estaba obligado a ser un reflejo de Dios, y sus obras carecían de un acento personal. Todos sabemos que no es así, todo artista dejó su sello personal en sus obras, pero me refiero a que la autenticidad del artista era servir a otros, como la iglesia, y culturalmente estuvo muchas veces imposibilitado como ser creador. El artista expresa emociones y su obra las expresa en estados anímicos evidentes. Culto: si el arte es usado para producir agrado, entonces es diversión. Si es usado para producir emociones, es magia. Si se convierte en cosa como elemento útil, es artesanía. En cualquiera de los casos perdería su autonomía. Un sabio chino andaba por el bosque, acompañado de un sabio occidental. El sabio chino se inclina para ver una flor. Luego de unos minutos se levanta y sigue su camino. El sabio occidental arranca la flor y con detalle examina su raíz, su tallo, sus pétalos, su perfume, y luego la tira. Cultos: quien ve crecer la flor como flor, vive la flor, y quien para comprenderla la mata, hace botánica. Es más auténtica la admiración del sabio chino en cuanto la mira como flor, inauténtica la del occidental que refrenda sus conocimientos utilizándola. Desafortunadamente, cultos, toda nuestra formación tiende a obligarnos a utilizar la flor y no a verla. Solo podemos ser auténticos dejando surgir un lenguaje que hable a nosotros mismos. Un solo vivir auténtico hace posible un hacer auténtico. El arte como afirmación de sí mismo. Cultos, esto ha sido todo por hoy. Recuerden suscribirse y comentar. Para ti, ¿qué es arte? Y el regalo que les tenía es que a partir de ahora voy a dejar un link aquí abajo para que puedan comprar los libros que les interesen. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós. Este video fue gracias a mis mecenas. Sin ustedes no hubiera sido realidad. Si quieres hacer parte de mis mecenas, puedes dar clic en el Patreon o buscar el link en la descripción. Recuerda suscribirte activando la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Quizá el arte no hay que entenderlo, solo vivirlo.